Buenos días, hermanos y hermanas. En este día vamos a leer la lectura del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versículo 13 al 36. Dice así la palabra del Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban, discutían. Jesús se les acercó, comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocían. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenasen a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera libertador de Israel, y sin embargo ha pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo, y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y lo hallaron todo como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos ustedes, duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciese todo esto y así entrar en la gloria? Y empezó por Moisés y siguiendo con todos los profetas les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían acerca de él. Ya cerca del pueblo se dirigían. Él hizo como que se iba más lejos, pero ellos le insistieron diciéndole: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó pan, pronunció la bendición, partió y se lo dio. Entonces abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se desapareció. Y ellos decían uno a otro: con razón nuestro corazón ardía mientras que nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esta es la palabra del Señor. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a reflexionar esta lectura del Santo Evangelio, la cual consecutivamente nos sigue hablando sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en esta mañana, el Evangelio nos está hablando sobre dos personajes que se encuentran con nuestro Señor Jesús. Dice que eran 2 personas. El Evangelio nos habla que uno de ellos era Cleofas, del otro no menciona nombre. Pero cuando el sentido de la Biblia, digamos en el sentido de la Biblia, hay un personaje que aparece y no menciona el nombre, es porque en ese personaje te vas a encarrilar tú
o me voy a encarrilar yo? Por decir así, podemos decir, venía bajando dos discípulos, Cleofas y me pongo el nombre. O ustedes pueden decir Cleofas y ponen su nombre. Es porque es el sentido en el que se refiere la palabra de Dios en este momento. Y dice la palabra que venían discutiendo todo sobre lo de Jesús. Yo me pongo a pensar que venían discutiendo todos los prodigios que ellos habían visto en Jesús. Lo habían visto caminar sobre las aguas, lo habían visto, wow, que no lo habían visto hacer resucitar muertos. Y venían platicando sobre todo eso. Y dice que bajaban de Jerusalén. Y en esa bajada que venían para Emaús, venían platicando todo eso. Un dato bien importante, hermanos y hermanas. Dice que bajaban de Jerusalén. O sea, se retiraban de donde estaban los apóstoles. Se retiraban de donde ellos mismos, los discípulos de Emaús, habían tenido ese encuentro tan personal con nuestro Señor Jesucristo. Y miren qué curioso, hermanos y hermanas, cuántas cosas habían vivido a la par de nuestro Señor Jesucristo. Habían conocido al que lo era todo. Pero luego van de Jerusalén como que nada, a hacer las cosas que hacían antes. No sé cuál sería la profesión de Cleofas, no sé cuál sería la otra profesión del otro discípulo, pero regresan como que no hubiese pasado nada. Dicen algunos teólogos, unos grandes teólogos, que al mencionar al otro discípulo, muy bonito este comentario, que cuando bajaban los dos discípulos, uno era Cleofas, y se supone que el otro discípulo o la otra discípula era María, la esposa de Cleofas. Y es que en realidad eran muchos los acontecimientos que había vivido María, la esposa de Cleofas, a la par de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los momentos, me imagino yo, que fueron más preciosos que tuvo ella, fue ese momento en el cual se quedó al pie de la cruz. Al pie de la cruz de Jesús, dice la palabra de Dios que estaba María Magdalena, a la otra María, la esposa de Cleofas, y también estaba María Santísima. Y los demás se dieron a la fuga. Eran muchos los momentos que había pasado ella. Posiblemente cuando María se siente decepcionada en la bajada que viene para Emaús, y yo me imagino que quizás venía platicando con Cleofas y le decía, no, ya el maestro se fue, ya no nos reunamos en ese grupo de oración con los hermanos, vámonos de regreso. Y vemos cómo Jesús se hace siempre una persona encontradiza, porque se hace como que Él no sabía que iba a tener ese encuentro con ellos. Pero, ¿por qué dice la palabra de Dios? No lo reconocían. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Acaso tú eres capaz de encontrarte con un ser querido, un familiar querido, una persona bien amada tuya, y no reconocerla? ¿Será porque los apóstoles, Cleofas y la otra persona, tenían problemas de la vista? ¿Tenían problemas de miopía o necesitaban lentes? Porque dice que no lo reconocían. Y vamos a ir poco a poco hablando sobre este tema. Pero vamos a ver por qué no lo reconocían. Uno de los grandes motivos por qué no lo reconocían era por la gran tristeza que traían ellos, por el gran dolor que traían ellos. Y dice la palabra de Dios que estaban desanimados. Dice que le dijeron, hey, tú eres el único peregrino que no sabe lo ocurrido. Y viene Jesús y le dice, ¿de qué? El escándalo. ¿Cuál escándalo? El escándalo de ese Jesús
que era un gran profeta, tanto en obra, en palabras y todo, y cómo fue entregado a manos de los maestros de la ley, de los fariseos, de los escribas, y cómo injustamente fue llevado a la cruz, y cómo en ese juicio tan lleno de mentiras fue condenado a muerte. Me extraña que tú seas el único que no sabe lo ocurrido. Y bien triste lo que le dice. Y todo apuntaba que ese era el Mesías. Y mira, ya van 3 días y no sabemos nada de él. Y siguen quejándose con Jesús y le dicen, vieras, una persona que nos habló tan bonito, nos habló cosas de la salvación, nos reveló cosas del Padre, nos habló bonito al corazón, y ahora ya no está entre nosotros. Dice que le iban poniendo bastante quejas al mismo Dios. Y es que el amor de Dios, hermanos y hermanas, es incondicionable. Dice la palabra de Dios que el amor de Dios es como un rocío de la mañana, pero al salir el sol se va a la primera dificultad. Así muchas veces nosotros, cuando llegamos a la dificultad, nos vamos. Como lo que pasó con los apóstoles, que a la hora de crucificar a nuestro Señor Jesucristo, todos se van de ahí. Y la verdad es que muchas veces nosotros los seres humanos, hermanos y hermanas, tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para el trabajo, tenemos tiempo para ver el diario, tenemos tiempo para ver el Facebook, pero muchas veces tenemos poco tiempo para dedicárselo a nuestro Señor Jesucristo, a la oración. Y es por eso, porque nosotros no leemos la palabra, no estamos en oración, y es por eso que no reconocemos a nuestro Señor Jesucristo. Cuentan una historia que dice que había un joven que se enamoró de una muchacha, pero esa muchacha tenía una amiga, que esa amiga era amiga del muchacho que se había enamorado de ella, bueno, casi como un trabalengua. Y dice que el muchacho le dijo, mira, fíjate que yo estoy bien enamorado de fulana, ay, fulana es mi amiga. Bueno, se hicieron novios. Al mes que no la veía, la volvió a ver, pero en todo ese mes de trayecto, el novio solo le andaba contando a la amiga, y la amiga le decía, fíjate que mi amiga es así, mi amiga es allá, mi amiga es aquí. Cuando el muchacho vio a la novia al mes, ya no se acordaba realmente cómo era la muchacha, porque la amiga le había contado muchas cosas de él que ya no la reconocía. Llega un punto que estos discípulos se sueltan y empiezan a decirle cosas a Jesús, y le dicen, encontramos a unas mujeres, y esas mujeres nos inquietaron, nos dijeron que fueron al sepulcro y que el sepulcro estaba vacío y que no había nadie ahí. Algunos dijeron que quizás se habían llevado tu cuerpo. Y es bien triste como Cleofas dice, como que nada, algunas mujeres nos han inquietado, como quien dice, así dicen que lo han visto a él, pero a nosotros no nos consta nada. Y nosotros, hermanos y hermanas, podemos hacer una oración tan corta cuando nosotros vayamos a comulgar. Digámosle a nuestro Señor Jesucristo cuando comulguemos, Señor, no pases de largo en el camino a Emaús, yo te reconozco, mi Señor. Y aquí, hermanos, vamos a hablar de algo bien importante, súper importante. Veamos cómo los discípulos de Emaús les costó conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y veamos, a Jesús no lo reconocieron en el camino, no lo reconocieron en la palabra. No basta con decir, yo he leído tanto de la Biblia, yo soy un gran teólogo, por eso conozco a Jesús. Yo leo la Biblia todo el día en mi casa. Ellos no reconocían a nuestro Señor Jesucristo cuando ellos sentían que su corazón latía. No basta estudiar
bastante teología para reconocer a nuestro Señor Jesucristo. 1. No lo reconocieron en el camino. 2. No lo reconocieron en la Escritura. 3. No lo reconocieron cuando le dijeron, quédate en casa. Jesús entró a la casa y todavía no lo reconocían. Es que a veces es el problema que pasa, hermano. Muchos hermanos, quizás digamos, hermanos separados, van en el camino con Jesús, pero no lo conocen. Muchos hermanos separados quizás leen las Escrituras, pero no las entienden. Muchos le dicen, quédate en casa. Muchos le dicen, entra en casa. Y lamentablemente también habemos muchos católicos que no lo reconocemos. Pero bien, ¿dónde lo reconocen a Él? Lo reconocen a Él cuando Jesús mismo parte el pan y celebra una misa. Ahí lo reconocen. Yo te quiero decir en esta tarde, hermano y hermana, si tú no eres un adorador de Jesús sacramentado, predique como prediques, ores como ora, catequiza como catequizas. Si tú no eres un adorador de Jesucristo sacramentado, eres un cristiano católico incompleto. Y es que, hermano y hermana, en la Eucaristía, ahí sí se entiende todo, ahí sí se revela todo. La Eucaristía es un gran milagro. Y notemos como dice Cleofas, no sentíamos que nuestro corazón latía. No dice nuestros corazones, sino nuestro corazón, porque en la Eucaristía nos hacemos un solo con Cristo. Ya no somos dos ni somos tres con los hermanos, somos uno solo. Y a veces, hermanos y hermanas, es fácil caer en errores. Dice la palabra de Dios que estos apóstoles, estos discípulos, bajaban de Jerusalén. Ya no querían estar con los apóstoles, ya no querían estar con los discípulos, ya no querían estar con María Santísima. Y saben a esto cómo le llama la iglesia, le llama apostasía. Y es que nosotros tenemos que luchar por ese encuentro, hermanos y hermanas. En el encuentro que los discípulos van a Emaús, se encuentran con el Cristo resucitado. Es el encuentro donde los leprosos también fueron sanados. Podemos ver en el episodio de Moisés, que dice la palabra de Dios que cuando Dios le mandó abrir las aguas, no dice que llegó y con el bastón pegó un grito y se abrieron las aguas. No, dice que Moisés llegó y tiró el bastón en el mar. Cuando tiró el bastón, empezó a caminar y dice que el agua empezó a abrirse. Que es en el camino, hermanos y hermanas, que nosotros vamos a tener ese encuentro con el discípulo, con el Jesús resucitado, el mismo que se le apareció a los discípulos de Emaús. Yo te quiero invitar en esta tarde, hermano y hermana, que hagamos esa oración que el mismo Cristo nos enseñó. Digamos todos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que los ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos todos juntos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista a mí no aparte. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos guíes. Ya que nos quieres tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Yo quisiera que repitieras conmigo esta oración. Viva Jesús por siempre y Santa María eternamente. Viva Jesús por siempre y Santa María eternamente. Viva Jesús por siempre, Santa María eternamente.
Bendiciones, hermanos. Ahí nos oímos Dios mediante mañana a la misma hora de la mañana. Amén.